Hola, soy César y hoy quiero invitarte de nuevo a sentir miedo. Te contaré una historia de terror escrita por mí, una que te llevará a sentir escalofríos por un momento. Esta historia se llama La voz en el vacío. Nunca pensé que la curiosidad me llevaría a este punto, donde mi mente se convierte en un laberinto del que ya no sé si quiero o puedo escapar. Siempre he sido un típico riguroso, analítico, alguien que se apega a los datos, las teorías y la lógica. Todo eso comenzó a desmoronarse hace unas semanas, cuando decidí explorar una técnica avanzada de hipnosis, buscando profundizar más allá de la mente consciente de mis pacientes. Tenía una teoría, que el subconsciente humano era un mapa más vasto de lo que la ciencia podía explicar, y que, si lograba navegarlo, podría desenterrar traumas antiguos y sanarlos desde la raíz. Esa idea, ahora lo sé, fue mi perdición. La primera señal de advertencia llegó con un paciente que prefiero no describir en detalle. Digamos que, al verlo por primera vez, una sensación helada me recorrió la espina dorsal. Algo totalmente irracional para mí. Era alguien tranquilo, con una expresión casi indiferente, pero en el momento en que lo miré a los ojos, algo en mí gritó que no debía seguir adelante. No obstante, racionalicé esa incomodidad, creyéndola una reacción psicológica mía, y decidí proceder con la sesión. Mientras profundizaba en la hipnosis, noté que algo peculiar comenzaba a emerger en su subconsciente. Era como si, cada vez que intentaba guiarlo, su mente se resistiera, desviándome hacia visiones y pensamientos extraños. Al principio eran imágenes inconexas, como figuras borrosas que no lograba identificar, pero luego comenzaron a volverse más claras y perturbadoras. Vi rostros deformados, lugares que nunca había visto y sombras que parecían respirar. No fue hasta que escuché la voz, esa voz que no era la suya ni la mía, que sentí el verdadero terror. La primera vez fue un murmullo, una frase que apenas pude comprender. Eres mío, murmuró, con una tonalidad tan extraña, casi reptiliana. Creí que era su voz, pero algo en ella no cuadraba, no era del todo humana. Mi paciente estaba en un trance profundo, pero su rostro esbozaba una sonrisa retorcida que jamás había visto en ningún otro ser humano. Me estremecí, tratando de mantener la compostura, diciéndome a mí mismo que todo era parte del proceso. Aún así, decidí dar por terminada la sesión. Los días siguientes me atormentaron. Comencé a tener visiones incluso en mi tiempo libre, rostros que parpadeaban en mi mente, apareciendo de la nada. Caminaba por la calle y de pronto los rostros de las personas se distorsionaban, transformándose en las sombras y figuras que vi en aquella sesión. Decidí alejarme del paciente y no realizar más sesiones de hipnosis, pero entonces comenzó a suceder algo más extraño. En mi casa, de noche, escuchaba susurros. A veces eran risas suaves, otras veces llantos de lo que parecía una mujer, aunque jamás pude identificar de dónde provenían. Cada noche sentía que alguien me observaba desde la oscuridad, como si una presencia invisible acechara cada rincón. Revisé las cámaras de seguridad, las ventanas, todo. No había nadie, pero la sensación persistía, y cada noche esa voz, esa misma voz de la sesión, comenzaba a repetirse, cada vez más clara, cada vez más personal.
Intenté convencerme de que era solo estrés. Me sumergí en mi trabajo, intentando evitar cualquier cosa que tuviera que ver con hipnosis. Pero entonces noté algo aún peor. Mis recuerdos comenzaban a desaparecer, como si se desvanecieran en una niebla impenetrable. A veces me encontraba en lugares de los que no recordaba haber llegado. Otras veces me sorprendí en mitad de una conversación sin recordar cuándo había comenzado. Parecía estar perdiendo el control de mi propia mente. Mi único refugio era mi diario, un intento de aclararme a la realidad, de aferrarme a algo que demostrara que no estaba perdiendo la cordura. Pero un día, al revisar las páginas, encontré notas que yo no había escrito, mensajes en tinta oscura que decían: no puedes escapar, estoy en ti. Y la frase que más miedo me dio: siempre he estado aquí. Empecé a dudar de mi propia percepción. ¿Era posible que alguien más estuviera escribiendo en mi diario? ¿O era yo mismo bajo el control de esa entidad que había despertado en la mente de mi paciente? El terror psicológico se convirtió en un peso insoportable, una presión constante que me arrastraba cada vez más hacia la locura. Finalmente, un día decidí enfrentar esa presencia. Volví a la consulta con mi paciente. Quería terminar de una vez con este infierno. Lo encontré sentado, con la misma expresión vacía, pero sus ojos me miraron como si supieran exactamente por qué estaba allí. Sin hablar, comencé la sesión. Al sumergirlo en la hipnosis, sentí que algo también tomaba control de mí, como si esa entidad solo esperara que yo mismo abriera la puerta una vez más. Y entonces vi el horror de mi propia realidad. El paciente no existía. Nadie me había visitado jamás. El paciente era una creación de mi propio subconsciente. Esa entidad no había poseído a alguien más. Siempre había estado en mí, oculta, esperando que yo, en mi arrogancia y deseo de conocimiento, la liberara. Era parte de mí, algo oscuro y antiguo que había suprimido y olvidado. Ahora ya no puedo huir. Siento su risa, siento sus pensamientos invadiendo los míos. Cada vez que cierro los ojos, soy él, y él es yo. No hay escapatoria. Mi nombre, mi vida y mi identidad, todo ha sido devorado. Y así termina esta historia. Espero que la hayan disfrutado, pero esta es solo una de tantas historias que tengo para ti. Si quieres más, ya sabes dónde encontrarme. Soy César. Hasta entonces.